Hola chicos, en este video veremos cómo crear power-ups y debuffos. Para esto comenzaremos con esta base de proyecto en el cual tenemos a un personaje el cual ya es capaz de moverse y lo sigue nuestra cámara. Comenzaremos con el debuffo para nuestro personaje. Del paquete de recursos que estoy utilizando, tomaré alguno de los elementos, por ejemplo este grupo de cactus, los ajustaré en el entorno cambiando su capa para que estén por detrás del suelo. Va a ser necesario agregarle un collider, el cual de momento ocultaré el fondo para que se visualice mejor, y ajustaremos el área de interacción donde lo necesitemos. Ya con el área delimitada, tendremos que asegurarnos de que este collider sea un trigger, para que el jugador, al moverse por el escenario, pueda atravesar el elemento, ya que si fuera collider, chocaría con este objeto. Entonces, teniendo configurado nuestro elemento, que en este caso generaremos una ralentización al pasar por el cactus, crearemos nuestro script, que va a ser el script para el cactus. Una vez teniendo nuestro script, comenzaremos. De momento podríamos omitir la función start, la función update, ya que comenzaremos trabajando con las funciones onTrigger. Tenemos varias formas de crear esta lógica. En este caso usaremos la función onTriggerEnter y la función onTriggerExit. Al ser un entorno 2D, utilizaremos los triggers 2D. Adicionalmente, necesitamos tener preparado nuestro script del jugador, que en este caso es el script mover jugador. Primero, necesitaremos tener una variable que sea pública y estática para convertir esta variable de una variable de objeto a una variable de clase. En la línea de código en la cual movemos al personaje, en este caso es solo en el eje X, agregaremos ese modificador. Y la lógica sería, desde el script de cactus, acceder a modificar esta variable que afectará al vector que genera el desplazamiento por velocidad. Si bien es una manera rápida de hacerlo, no es una de las mejores, ya que tenemos una variable de tipo pública y más bien una variable de clase que corresponde a la clase, no a los objetos que creemos. Así que si queremos aplicar este método para modificar objetos de manera independiente, o unos sí, otros no, esta opción no nos funcionaría. Podríamos optar por crear alguna función set para esta variable. Pero si es para un caso particular en la que solo modificamos a todos los elementos o solo existe uno solo de ellos, pues esta opción funciona perfecto. Una vez teniendo esta variable, que es la que vamos a controlar, lo siguiente sería que nuestro jugador o el objeto del jugador
tenga una etiqueta. Por default, Unity ya nos ofrece la etiqueta Player. Podemos utilizarla o crear una etiqueta propia. Con esto configurado, el código del cactus quedaría de la siguiente forma. Primero, validaríamos si la interacción se dio con el jugador. Esto a través de su tag. Y esto irá tanto en la entrada como en la salida de la interacción. Ahora, como tenemos una variable de clase en el jugador, no es necesario indicar un objeto, sino que podemos acceder directamente a la clase moverJugador. Como la variable es pública y estática, podremos acceder a la variable modificador de velocidad. Aquí es importante mencionar que está inicializada en 1, ya que al estar multiplicando, el 1 es el neutro multiplicativo, no afecta al resultado del resto de la operación. Y en este caso que queremos hacer un efecto de debufo, de penalización, podríamos asignar ese modificador a un valor por debajo de 1 para que sea notorio el efecto de ralentización. En este caso utilizaré un valor bastante bajo para que sea más perceptible en la grabación. Y no nos olvidemos en el onTriggerExit, una vez terminada la interacción, volver al valor original de 1, a nuestro neutro multiplicativo, quedando nuestro código de esta forma. Incluso podríamos quitar de momento la función start y update, ya que no son necesarias para programar esta interacción. Guardamos el script e iremos a probarlo en Unity. Habilitaré el fondo para percibir un poco mejor el movimiento. Y tenemos a nuestro dinosaurio que se mueve a una velocidad bastante buena, pero al momento de interactuar, no se olviden de agregarle el script al cactus para que el código que hicimos funcione. Vemos a qué velocidad se mueve el dinosaurio y al pasar por el cactus sufre una ralentización. Sale del cactus y vuelve a su velocidad normal. Esto sería un power up a la inversa. Y además nos sirve para visualizar una interacción en concreto, delimitada por un espacio, un trigger. Aquí estoy utilizando un cactus, pero incluso podríamos no tener render o tener otro sprite diferente para generar esa ralentización. Ya lo único sería jugar con este valor. Puede ser un valor constante, puede ser un valor variable. Ahora trataremos de hacer un power up que haga lo contrario, incremente la velocidad. Volveremos a tomar alguno de los sprites de este paquete de recursos, por ejemplo, una nube. Volveré a habilitar el cactus para ubicar los siguientes elementos, por ejemplo, la nube. Pondremos más adelante en el escenario. De igual forma, necesitará un collider en formato de trigger
para detectar la interacción sin afectar las colisiones con otros objetos. Nuevamente, crearemos un script para programar esta interacción. Le podemos llamar power up velocidad. Nuevamente borraremos start y update, ya que de momento no son necesarios. Aquí utilizaremos una técnica diferente que les puede ser útil para programar otro tipo de interacciones. Seguimos utilizando la función onTrigger, solo que aquí será necesario únicamente el de entrada. Validaremos que la interacción sea con el jugador a través del tag asignado al objeto. Y aquí es donde entra la variante. Crearemos una función privada, no nos devuelve nada, y le llamaremos restablecer velocidad. No le definimos parámetros, recordando que la clase moverJugador tiene una variable de clase, por lo cual podemos acceder directamente desde la clase. No necesitamos indicar un objeto. Y es la variable modificador velocidad. La función de restablecer velocidad nos regresará al neutro multiplicativo. Ahora, volviendo a la interacción, accedemos nuevamente a nuestra variable de clase, y en este caso lo que queremos es un power up. Entonces incrementaremos la velocidad, por ejemplo, al doble. Y para mandar a llamar a la función de restablecer velocidad, utilizaremos invoke. Lo que hace la función invoke es invocar, es mandar a llamar a una función, la cual tendremos que definir mediante nameOf, y dentro el puro nombre de la función a llamar, que es restablecer velocidad, y el segundo argumento a pasarle es el tiempo de delay, o el tiempo que tendrá que pasarse antes de que se mande a llamar a la función, por ejemplo 5 segundos. De esta forma, cuando suceda la interacción, cuando suceda el enter en el sprite de nube, que va a ser nuestro sprite del power up de momento, validaremos si la interacción se dio con el jugador. De ser así, le incrementamos al doble la velocidad, mandamos una alerta o mandamos una espera de 5 segundos para mandar a llamar a la función restablecer velocidad, la cual regresará al neutro multiplicativo. Guardamos nuestro script y podríamos pasar a probarlo. No se olviden de agregar el script para que pueda funcionar en la escena. Echamos a andar la simulación. Nuestro cactus nos sigue reduciendo la velocidad, sería un debufo. Habilitaré el fondo para que se perciba mejor la velocidad. Y en cuanto toquemos la nube, tendremos 5 segundos de velocidad al doble. Veamos, acostumbrémonos a la velocidad normal del dinosaurio. Tocando la nube, incrementa esa velocidad por 5 segundos. Pasados esos 5 segundos, volvemos a la velocidad normal.
viendo el escenario completo, podemos notar claramente que la velocidad incrementa al doble y podemos percibir cuando perdemos ese power up. Si combinamos, seguimos manteniendo la velocidad, pero el debufo nos sigue ralentizando. Uno cancela al otro, ya que estamos modificando la misma variable. Si quisiéramos tener velocidad al doble, que nos afecte el debufo y al salir conservar lo que nos quede de tiempo del power up, podría ser tan simple como crear una segunda variable, uno para power ups, otro para debufos. Y listo. De esta forma tenemos dos mecanismos para modificar variables dentro de otros scripts, ya sea de manera negativa para el jugador o que beneficien al jugador. Esto lo podemos aplicar para la fuerza de salto, la velocidad de rotación, para el número de saltos. Lo importante será tener una variable que podamos controlar desde fuera y que afecte al parámetro al cual queremos darle el power up o el debufo. Les dejo por último los códigos para que los puedan comparar. Power up, mover al jugador, importante la variable estática, y agregarlo donde se modifique, en este caso, la velocidad. El debufo con la opción de onTrigger Enter y onTrigger Exit. Y la función invoke para mandar a llamar más de una función. Bueno, más que de una función, mandar a llamar una función después de un tiempo determinado.